novena clase de géneros en el cine. Tanto en esta clase como en la siguiente, que tienen el mismo nombre, solo que uno es la 1 y la otra es la 2, vamos a estar trabajando, vamos a decir así, aquellos movimientos, vanguardias, directores y directoras que están por fuera de la idea de género, que han tratado de llevar a cabo una experiencia cinematográfica o experiencias cinematográficas que trascienden la idea de género, que la disuelven, que la rompen, que incluso decidida y conscientemente intentaron escapar de la idea del género, intentaron romper con el sistema de estudios, intentaron ir por fuera de los circuitos tradicionales, no solo de producción, sino también de rodaje y también de circulación. Una de las primeras preguntas que aparece en el mapa conceptual, tal vez después la borre porque la hice como para mí. Fíjense que el mapa de esta clase es muy corto, o sea, es solo la parte derecha. No tenemos parte izquierda, es mínimo. A diferencia de qué sé yo, de la de ciencia ficción que tiene para todas partes, o la de terror. Esta es una clase más corta, y de este lado izquierdo están estas preguntas o punteos, que tal vez después los borre, sinceramente. ¿Qué moviliza el cine? Yo respondo rápidamente, no es la taquilla, es la ruptura. Estas clases, tanto la novena como la décima, se llaman por fuera del género, ¿no? Por fuera del género 1, por fuera del género 2. Título arbitrario y confuso incluso. Pero una de las preguntas que a mí me interesa lanzarles es si tuviéramos que pensar, si hacer el esfuerzo por arriesgar una hipótesis de qué películas, qué directores, directoras transformaron la historia del cine. ¿Quién la hizo cambiar radicalmente? ¿Quién aportó? ¿Quién trajo algo nuevo? ¿Quién sumó o innovó? Estamos como en una pregunta muy difícil. Estaríamos muy en lo cierto si decimos que los grandes estudios hicieron por la historia del cine muchísimo. En una de las primeras clases decíamos, el sistema de estudios, el Star System, tendrá sus miles de defectos y de cuestiones para criticar, sobre todo a la distancia, pero si era también algo, era una máquina de producir, de innovar, de revolucionarse tecnológicamente para generar siempre y producir siempre algo diferente, magia. Incluso podemos decir, en una postura de capitalismo salvaje en lo cinematográfico, que la competencia de los grandes estudios beneficiaba en algún punto a la creatividad o la creación. Cuando se agotaba una fórmula, había que inventar algo nuevo. Sin embargo, otra respuesta tan válida y para mí más válida, si es que esto tiene sentido, es pensar que la historia del cine, mucho más que por los grandes estudios y los géneros o las películas de género, avanzó gracias a lo que vamos a ver en la clase esta y la siguiente. Movimientos, vanguardias, directores y directoras que decidieron crear por fuera. Y no es un capricho intelectual pensar esto. Vamos a tratar de desmenuzar, de entender por qué yo sostengo esto en principio. Y la respuesta muchas veces va a tener que ver con tecnicismos. Doy un ejemplo muy rápido. ¿Podríamos hablar hoy de una película de género como Requiem for a Dream de Aronofsky? Muchísima guita, taquillera, fenomenal película, ¿no? ¿Existiría esa película sin Eisenstein, sin el constructivismo ruso y el montaje rítmico, montaje de atracciones? La verdad es que no. Tendríamos peliculones como los que hace David Lynch, que trata de no transar con los estudios, pero es más popular que el Papa. Sin el surrealismo francés, sin la cuestión onírica,
tendríamos los dramas que tenemos en Hollywood, y atención que ya estoy metiéndome en un terreno pantanoso, los dramas de Hollywood pueden ser maravillosos o pueden ser una cagada, ¿no? Sin el impresionismo francés, que trabajó el punto de vista emocional del personaje, que llevó eso al cine por primera vez, ¿tendríamos toda la historia del terror sin el expresionismo alemán? Entonces, es una pregunta bastante compleja de responder, pero yo ahí pongo, por la taquilla no es que la historia del cine avanzó. La historia del cine avanzó gracias a las rupturas. Habrá que ver si esas rupturas vinieron de la mano de los grandes estudios y o de las vanguardias estéticas, por ejemplo, del siglo XX. Otra de las cuestiones que vamos a trabajar hoy es, y lo vamos a ir viendo, eh, como unos pares de problemáticas. Cine de evasión, ¿le podemos decir cine de evasión al cine de Hollywood? A las películas de los grandes tanques, así se lo llamaba en su momento. También se decía también escapismo, cine escapista, es decir, un cine que nos permita pensar en nada, porque todo eso que ocurre en la pantalla nunca nos va a pasar, rápidamente sería así, versus el cine arte. Bueno, ¿qué característica tendría un cine que es cine arte? Para mí Chaplin hace arte. Entonces, ¿cómo es? Trabajaba para los estudios. No puede ser cine arte. Son como dicotomías muy mal planteadas a lo largo de la historia del cine, a lo largo de la crítica. Ah, no, a vos te gusta el cine arte. Bueno, tenemos la misma pregunta que lancé en la primera clase para los géneros, la lanzo ahora para este terreno. ¿Quién define hasta dónde es arte un cine y hasta dónde no lo es? Cuando no la entiendo es cine arte, cuando la entiendo sí. Si me mato de risa o me muero de miedo, es cine de evasión, no puede ser artístico. Ahí tenemos un problema. Y después tenemos otro problema, que es cine de autor versus cine experimental, o podríamos hacer cine de evasión versus cine de autor, o cine de evasión versus cine experimental. ¿A qué se lo llama cine experimental y a qué se lo llama cine de autor? Podemos decir que el cine de autor es cuando tiene el sello o la impronta propia de digo, Kubrick tiene su sello. Trabaja con música clásica y con encuadres concéntricos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, que no me conoce nadie, o hice 300 películas berretas para la de Universal, pero uso encuadres concéntricos, no soy un autor. Eh, ¿Qué significa? ¿Que el autor no tranza con los estudios? No, Kubrick trabajó para la Warner. ¿Y qué es experimental? ¿No estaba experimentando Buster Keaton cuando se quiebra la clavícula saltando del techo de un tren y agarrándose de un tanque de agua? ¿Qué es lo experimental? Y en todo caso, una pregunta más difícil. ¿Cuáles son las diferencias entre el arte, el autor y lo experimental? Bueno, me encantaría ahora borrar todo esto y decir que no tiene ningún sentido pensar nuevamente en esas categorías. Pareciera que la ola de la categorización, incluso cuando el cine intenta ser distinto al cine de los grandes estudios, llega igual para categorizarlo. Ah, no, esto es arte. No, me parece que es experimental. Yo creo que es de autor, ¿eh? Digo, son conceptos y debates que también están muy instalados. Y cuando en realidad sería mucho más fácil decir, esta película es impresionista, o esta película es neorrealista, o esta película es expresionista, o esta película tiene grandes rasgos del surrealismo francés. Y punto. No digo que clasificar sea un demonio. Lo que estoy diciendo es que podríamos hablar perfectamente del cine sin esa necesidad. Podríamos decir que gracias al impresionismo francés, hoy encontramos estos rasgos en otro director. Y punto. Saldada esta introducción, acá vamos a hablar bastante de las vanguardias, pero me reservo este punto porque vamos a hablar de la diferencia entre la vanguardia y el mal llamado cine experimental, algunas características propias de las vanguardias, qué es vanguardia y qué no es vanguardia.
Pero fíjense que nuestra clase de Por Fuera del Género 1 comienza, y hoy, y nada más que hoy, porque la que viene cambia, va a estar centrada en la década del 20. ¿Por qué va a estar centrada en la década del 20? Porque en la década del 20, ustedes lo saben, es el marco dominado por los grandes estudios. Lo vimos esto, creo que en la clase 3 o 4, ya no me acuerdo, pero en la década del 20 surgen los grandes estudios, principalmente la comedia, considerada o autoconsiderada también una vanguardia, el melodrama o el romance y, podemos agregar ahora también, un incipiente cine de terror, un incipiente cine de ciencia ficción, que se van a perfeccionar en los 30, de ciencia ficción más adelante. Y me faltaría también decir un incipiente western, porque ya lo hay, ya lo hay. En la década del 20, ¿no? En este periodo de explosión de Hollywood, en este periodo donde se consolida el sistema de estudios, donde se consolida el Star System, donde se consolida el circuito de producción, circulación y consumo y vuelta, y los contratos y todo lo que ya saben y hablamos, si cruzamos el Océano Atlántico está pasando otra cosa. Entonces, hoy vamos a trabajar qué pasaba en otros países en la década del 20, principalmente concentrados en Francia, en Rusia, bueno, o en la Unión Soviética y en Alemania. De más está decir que la parte de Alemania tiene que ver con el expresionismo alemán y como ya hablé en la materia pasada, lo vieron en Historia del Cine, lo vimos este año en la clase de terror, no le voy a dar mucha vuelta, así que tranquilos. Hecha esta introducción, pequeño corte, mate y vamos con los movimientos, que son más o menos 5, los que quiero presentarles hoy, de rupturas en la historia del cine. Bien, continuamos. Vamos a ir al mapa conceptual, va a haber muchos ejemplos por aquí arriba en la pantalla en un rato de las películas que vaya mencionando, no son tantas, es una clase corta, no voy a prometer más nada. La primera ruptura que quiero mencionar, antes de ir al mapa, la estaríamos trabajando en una hipotética última clase y sería el cine documental. Me parece importante destacar esto porque el cine documental surge también en la década del 20, con Robert Flaherty a la cabeza filmando Nanook el Esquimal, documental que me imagino ya vieron todos y todas porque es el primer documental de la historia, pero quien no lo vio, entero en YouTube. Nanook el Esquimal vino a decirle al cine que había otra forma, un nuevo registro, un nuevo género, una nueva forma de arte. No voy a perder ni un minuto en esta clase, porque va a haber, espero, una última exclusivamente de cine documental. Dejo abierto este interrogante para que lo vayan pensando, para que lo vayan respondiendo, y si esa última clase es por Zoom o por Meet o por lo que sea, quiero que charlemos de esto. ¿Qué creen ustedes que es el cine documental? ¿Lo metemos dentro de la maldita bolsa de los géneros? Ya estoy respondiendo que eso está mal, ¿no? Pero bienvenido sea quien lo pueda justificar. Es una nueva forma de expresión, es una forma diferente de expresión. En principio lo único que sabemos es que no estamos frente a... Bueno, en principio lo que sabemos es que hay una falsa creencia en relación al documental, ¿no? Siempre se dice que la ficción es una representación de la realidad y que el documental es la realidad. Cuando sabemos que el documental también es una representación de la realidad. El tema es que el material con el que se representa la realidad en el documental es la realidad. Y afirmar que hay algo llamado realidad ya es un problema. Pero yo en su momento dije, si nos metemos con el cine documental y lo pensamos como género, debe ser el género que más subgéneros tiene de todos los géneros, incluso más que el terror o la ciencia ficción. Porque yo me atrevo a decir que por cada documental que existe prácticamente hay un género, sacando todo Discovery Channel, ¿no? Del medio, que es más o menos lo mismo. Por cada director tendríamos una forma de hacer documental diferente. Entonces, yo creo que estamos, frente a todo, frente a una nueva forma de narrar.
Robert Flaherty decide ir a filmar Alaska a Nanook. Nanook es el padre de una familia de esquimales. Y luego de, lo voy a contar en la clase de cine documental, pero una serie de vericuetos donde Flaherty va a filmar en una temporada, después se le incendia en la sala de montaje, pierde lo filmado y vuelve. Ya acá tenemos un grave y gran problema de discusión histórica en la historia del cine. Si ya cuando vuelve ya sabe lo que se va a encontrar, entonces se supone que hay tomas donde los esquimales actúan para Flaherty, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio del estallido de la comedia, en medio incluso del estallido del expresionismo alemán, en medio de la producción hollywoodense del crecimiento y el nacimiento del Star System y el sistema de estudios, hay un tipo que dice, basta de ficción, mostremos lo que pasa en el mundo. Y con Nanook el Esquimal se abre una puerta que por suerte se abrió y hoy sigue abierta. Yo que prefiero más el cine documental que el cine de ficción. Así que quien no la haya visto puede arrancar a pensar esta clase de por fuera del género con Nanook el Esquimal, que es el primer documental de la historia. Hay toda una discusión también en torno a eso, porque la llegada del tren de los hermanos Lumière y todas las filmaciones de 1895 y 1896 de los Lumière también pueden ser consideradas cine documental. Pero bueno, punto y aparte. Primer movimiento que sí me interesa marcar dentro del campo de la ficción, de ruptura con los géneros. Vamos con el realismo. Dentro del realismo, yo, en vez de hablar de qué es el realismo, porque no hay una sola definición de realismo, mucho menos en el campo del cine, lo que me interesa es traerles a dos tipos que, trabajando en Hollywood, fueron apartados por Hollywood. Y estamos hablando de Erich von Stroheim, de nacionalidad austríaca, pero después viviendo en Estados Unidos, y Kim Vidor. Vamos a hablar de estos dos muchachos. ¿Por qué la importancia de Stroheim? Que de hecho acá les dejo una nota para que se llama El director irrefrenable que Hollywood arrinconó. Stroheim trataba de hacer un cine realista, un cine naturalista, un cine crudo. Yo me pregunto si no fue acaso el primer famoso cine de autor. Es decir, no quiero aceptar esto, no estoy dispuesto a filmar así, este título que me propones no lo hago, voy a luchar por mi guión, voy a luchar por filmar la cantidad de horas que yo quiero filmar. Si eso no es la autoría ¿qué es? Stroheim fue un tipo que tuvo que batallar toda su carrera y terminó actuando en papeles secundarios, pero tuvo que batallar toda su carrera contra los grandes estudios, principalmente por el realismo, porque las películas de Stroheim trataban de mostrar un Estados Unidos destrozado, la penuria de la vida diaria, dramas psicológicos cotidianos, pongo por acá, y todas estas películas sumamente realistas, hiperrealistas, porque fue estigmatizado como hiperrealista, eran muy extensas. Stroheim tiene cintas de 9 horas, de 6 horas, de 4 horas. La de 4 horas se la han dejado dividida en dos partes. Entonces, es el primer director, diría yo, que está por fuera de los modelos de producción de los grandes estudios. Por varios motivos, por la duración de sus películas, por los temas que está trabajando y por la manera en que la está trabajando. Es un drama, si quieren pensar en géneros, pero sumamente realista, algo que no tiene final feliz, algo que, lejos de idealizar la vida, la muestra tal cual es. Stroheim y estas dos películas que les dejo, tengo varias en realidad, pero si lo quieren conocer, acá va. Corazón Olvidado del 19, producida por la Universal, película con la que ya tuvo varios problemas. En el 22 Universal le produce Esposas Frívolas, otra gran película, y acá ya tiene otro problema. La película es de 4 horas y es obligado a dividirla en dos partes. Y durante el siguiente rodaje de la siguiente película después de Esposas Frívolas directamente fue expulsado. Dicen que Stroheim fue el primer
director echado por un estudio de Hollywood, de la historia de Hollywood. Eh, Después tenemos Avaricia de 1924. Yo creo que esta es la mejor película. Si tengo que recomendar entre estas tres, esta es su mejor película. Y también tiene unos cuantos datos que me parecen importantes. ¿De qué habla Stroheim? Básicamente una tipa se gana la lotería y su marido, que es un terrible pequeño burgués de mala muerte, se gasta toda su guita en juegos, bebida. Lo lleva a beber, pierde la fortuna y termina pegándole a la mujer, es decir, hay violencia de género. Stroheim en el año 24 nos está hablando de que frente al dinero un tipo puede caer en el alcohol, un tipo puede caer en el juego, un tipo se pone violento, incurre en la violencia de género y todo eso lo muestra. La película fue muy, pero muy mal recibida por los estudios, fue censurada, fue recortada por la Metro Goldwyn Mayer, primero había trabajado para Universal, en este caso la Metro Goldwyn Mayer, pero este es el dato que más me interesa. La cinta de Stroheim era de 9 horas. Y la Metro Goldwyn Mayer le pide por favor que la dejen dos, se pelean, Stroheim se niega, la Metro Goldwyn Mayer le recorta toda la película y cuando Stroheim años más tarde, en 1950, la ve, declara la película está muerta. Si leen esta nota, está la declaración completa de Stroheim que es más interesante que esto. La Metro Goldwyn Mayer va a compensarlo económicamente por este delito de cortarle horas y horas de película y le van a permitir filmar la última que les recomiendo, La Viuda Alegre, que es de 1925. También muy fuerte. Esta película yo le pongo no mutilada porque hasta donde se conoce no fue recortada. Igual es larguísima. No, les dejo una más, la hecha para la Paramount, La Marcha Nupcial. ¿Por qué se las pongo? Porque debido a la duración, el estudio la dividió en dos partes para la exhibición, Stroheim no lo aceptó y esta película yo no la pude conseguir. La vi en su momento en un seminario, dicen que lo que hay no es la película completa, dicen que no la terminó nunca, dicen que se fue en medio del rodaje y que lo que se tiene de rodaje no alcanza. Yo recuerdo haber visto fragmentos, pero si alguien la encuentra y hace el ejercicio, bienvenido sea. La marcha nupcial, entonces Eric von Stroheim, eh, primer realista en contra, peleado con los estudios y marcando una nueva forma de hacer cine, más pegada al cine documental que a la ficción, si se quiere. La misma suerte va a correr King Vidor. King Vidor arranca fundando un estudio propio que luego se ve, yo pongo luego, se ve obligado a trabajar con estudios porque las primeras películas que hace son cortometrajes, por lo general con su estudio, no consigue la financiación suficiente y empieza a transar básicamente, pero las películas que tenemos de Vidor son una maravilla. Recomiendo, aunque en orden cronológico esté El Gran Desfile primero, en este orden las recomiendo yo. Y El Mundo Marcha, para mí, su película más conocida. De esta película ha sacado muchísimo Orson Welles. eh, bueno, hay muchas escenas que van a poder rastrear en otras películas. Yo pongo película que no idealiza la vida en Nueva York. Claro, es un tipo que labura y que tiene una vida miserable, que su trabajo es monótono, que su trabajo es una especie de Brasil. Terry Gilliam para Brasil también sacó esto, sin el carácter retrofuturista y distópico, ¿no? Es bien realista la película. Labura en una oficina, tiene una vida miserable, también se vuelca a la bebida, no tiene felicidad en ningún punto, es un hombre en la masa, es uno más. La película pareciera que no dice nada. ¿Por qué? Porque no tiene un final feliz, porque no tiene un conflicto muy marcado, todo lo que los grandes estudios eh, no podían aceptar. De hecho, acá se los puse ese dato, la Metro Goldwyn Mayer lo va a obligar a Vidor a filmar 7 finales diferentes, cada uno con un grado de optimismo diferente, porque resultaba inconcebible que no hubiera un final feliz. Imagínense, y por eso esta clase me parece que habla, a veces pienso, hoy cuando la estaba practicando, que habla más de los géneros y de los grandes estudios que de las rupturas. ¿Qué pasa cuando un estudio labura con un tipo que es bueno,
que tiene mucho para dar, pero no responde a las fórmulas, no responde al género. Bueno, 7 finales distintos le hicieron filmar a Vidor, eh, y terminaron eligiendo uno. Hay un documental donde esto está, yo no lo puedo, no recuerdo ahora, donde terminan eligiendo uno que es fantástica la escena, se las recomiendo. A ver si la puedo poner por ahí, la pongo ahora. La cámara se aleja y él se pierde en la muchedumbre. Bien, y tenemos el gran desfile del 25. Esta película es básicamente la historia de un tipo un soldado que va a la guerra pierde una gamba, ¿no? Durante mucho tiempo la película estuvo semi-censurada, semi-prohibida, porque se decía que era antibelicista, y la Primera Guerra Mundial acababa de concluir y no estaba bien hablar mal de la guerra. Sobre todo porque Estados Unidos había salido victorioso. La respuesta de Vidor es más interesante que cualquier cosa que yo les pueda decir, porque habla mucho del carácter realista de su cine. La historia de un joven es la historia de un joven norteamericano, no patriotero ni pacifista, pero que reaccionaba con normalidad ante las cosas que le pasaban. Este reaccionaba con normalidad es lo intolerable para Hollywood. Esta ausencia de conflicto, esta ausencia de emotividad es el conflicto que Vidor le traía a los grandes estudios. Datos de Vidor que son interesantes: contrataba actores que no eran estrellas. En el mundo y el mundo marcha esto está lleno. Y otra cosa interesante que también está en el mundo marcha, colocaba cámaras ocultas en la ciudad para registrar la vida. Y acá volvemos al inicio de la clase y por eso me parecía importante arrancar con el cine documental. Nada más aberrante para Hollywood que no tener algo controlado, que no tener la luz controlada, que no tener los peatones controlados, que no tener los autos que pasan de fondo controlados. Para el sistema de estudios que filma dentro de los estudios, poner una cámara oculta que registre la vida de la ciudad era algo inconcebible en la década del 20. Vidor lo hizo. Así que ahí les dejo dos joyas de él. No hay mucho más, por lo menos de fácil acceso. Continuamos nuestro recorrido, ya planteado el tema del realismo, con el expresionismo alemán. El expresionismo alemán lo conocen de memoria. Saben perfectamente que este movimiento solo es posible entender si lo contextualizamos, si entendemos que las condiciones socioeconómicas, demográficas, culturales, tecnológicas después de la Primera Guerra Mundial eran desastrosas, paupérrimas para Alemania. La inflación era altísima, los niveles de pobreza no paraban de crecer, sumado a las ciudades destruidas y un ambiente más que propicio para que, está mal decir, surja el cine de terror. Yo prefiero decir ambiente propicio para la creación que refleje o pueda expresar, precisamente hablando de expresionismo, el dolor interno que se vivía en esa época. Es así que tenemos que entender el expresionismo alemán. Un cine que tiene un anclaje muy fuerte en la pintura y el teatro y en la literatura previa, sobre todo en la gótica, o romántico gótica anterior, pero que en el cine va a encontrar su esplendor, al igual que en la arquitectura. Entonces, el expresionismo alemán, en este contexto, simplemente les marco unos puntos que me parecen importantes. ¿Por qué está en esta clase? Negación del escapismo y el entretenimiento. El expresionismo alemán viene a procurar, antivirus, viene a procurar angustia, viene a procurar asustar, despertar y sacudir al espectador. Esto en Hollywood no existía. Por eso el expresionismo alemán fue, tal vez, de todas las vanguardias estéticas, la que más caló profundo en Hollywood. Por eso es la única que Hollywood dijo: esto es fantástico, esto es genial, me lo llevo. Pero además, cuando lo comparemos con el dadaísmo y el surrealismo que vienen más adelante, porque en el expresionismo alemán se seguían contando historias. Es decir, el montaje está sujeto a la narración. Es decir, hay un principio, hay un nudo y un desenlace. Y a esto a Hollywood le encanta. Las grandes virtudes del expresionismo tienen mucho más que ver con las formas de trabajar esto. Más allá de los sentimientos que procuraban el espectador, que son estos de recién,
mostrar aspectos reprimidos, moral, etcétera, etcétera. Es un quiebre en la historia del cine porque la forma de usar la luz es maravillosa, porque la forma de usar los decorados es maravillosa, y todo esto ya lo conocen. Vanguardia que llega a los estudios, lo pongo yo, y tengo un apartado para un muchacho que lo mencioné en la materia pasada, y creo que lo mencioné en esta materia, y lo pongo lo más grande que se pueda poner, porque para mí es un maestro del expresionismo, aunque, y por eso viene pegado al realismo, también se lo consideró por la crítica y la historia del cine muchas veces como un director realista. Estamos hablando de Willem Pabst, o Willem Pabst si ustedes prefieren, y sus dos películas que les recomiendo, La caja de Pandora y Tres páginas de un diario. Pabst tiene la iluminación expresionista. Pabst trabaja la expresión del modo expresionista, mucho primer plano, muy quemado, un de clave alta, bien contrastado. Pero la historia de Pabst no tiene monstruos. La historia de Pabst no tiene ni un Golem, ni un Fausto, ni un Caligari, ni un Nosferatu, no, no, no. Pabst trabaja con la cotidianidad. Dicen por ahí, y creo que alguna vez lo dije, que la ventaja de Pabst frente al expresionismo es haber leído a Freud, porque el monstruo de Pabst está en la psiquis. El monstruo de Pabst, y este también, Pabst apareció en la clase de cine noir, ahora que lo recuerdo. Pabst introduce el conflicto psicológico. Los personajes de Pabst tienen pesadillas. Los personajes de Pabst sufren un trauma y después lo asocian a... vemos el trauma reflejado en el carácter y en la psicología de ese personaje. Les dejo ahí estas dos películas fantásticas que no tienen desperdicio. Una mejor que la otra, podría haber mencionado más. Pasamos muy rápido por un movimiento que, a ver, no es una vanguardia y por eso digo movimiento, estamos hablando del naturalismo escandinavo, eh, frente al cual, perdón, frente al cual tenemos a un exponente que es para mí esencial, que es Víctor Sjöström, con su película La carretera fantasma. ¿Por qué titubeo? Porque acá, en naturalismo escandinavo, tengo a Carl Dreyer. Y Carl Dreyer, ahora lo vamos a trabajar, también es considerado realista. Yo creo que él de naturalismo escandinavo no tiene mucho, solo que como es danés, viene bien ponerlo acá. ¿Qué características tenía este movimiento? Importancia psicológica del paisaje. ¿Qué quiero decir con esto? El paisaje en Stroheim se vuelve un protagonista más. Si miran la carreta fantasma, lo van a notar muchísimo esto. Los paisajes se vuelven protagonistas, las montañas se vuelven protagonistas. Esto está acompañado con un lenguaje cinematográfico muy particular para la época y que es anti-hollywoodense. Uso de la luz natural, exclusivo de la luz natural, ausencia de maquillajes y ausencia de rodaje en interiores. Andá a decirle a la Metro Goldwyn Mayer en la década del 20 que querés filmar con luz natural y en exterior. Te sacaban cagando. No había ninguna chance de que puedas hacer algo así. Eh, Keaton. Yo creo que Keaton tenía ese poder, después de haber hecho 20 películas, tuvo ese poder. Eh, y hablo de un poder. Bueno, este director, Stroheim, eh, tenía esta facultad y la misma facultad la tiene Dreyer. Pero decir que Carl Dreyer es un naturalista, creo que estamos en problemas. Yo prefiero llamarlo realismo místico. A él no le gustaban que le digan místico, pero vamos con Carl Dreyer, que les cuento un poco mejor. No estaría nada mal, como les digo, sacar una flecha desde acá, desde realismo, que vaya hasta Dreyer, acá, y de esta forma, en vivo y en directo, estamos resolviendo el problema que no resolví antes de empezar la clase. Realismo profundo de carácter fatalista, realismo dramático o realismo espiritual. ¿Por qué? Bueno, miren La Pasión de Juana de Arco. Supongo que ya la vieron, o si no la vieron habrán visto Vivir su vida de Godard cuando la protagonista se mete en el cine y mira la escena de Juana rogando y llorando. Miren esta película.
miren esta película porque es de una delicia sin igual en la historia del cine. Es una pieza fantástica. La Pasión de Juana de Arco del 28 tiene un carácter sumamente realista, pero también bastante espiritual, cristiano si se quiere. Dreyer era hijo de protestantes. Marco yo que las características de Dreyer son la ausencia de la acción y la ausencia de la decoración. ¿Cómo es esto? Bueno, Dreyer lo que hacía, acá lo pongo más abajo, era tratar de filmar casi todo con fondos blancos. Era un amante del color blanco y ahora vamos a ver también por qué. Dreyer despoja las escenas. Tenía como método, esto lo dice Lars von Trier en una entrevista, para Lars von Trier junto con Tarkovsky es el ídolo. Stroheim hacía, llenaba una escena y la empezaba a vaciar. Bueno, sacá este florero. Bueno, sacar las cortinas. Bueno, saca. No, hay 3 personajes, vamos a usar solo uno. Este de fondo lo está. La ventana tiene cortina, la sacamos. En la mesa que hay, un termo, un mate, bueno, sabe dejar solo el mate. Y empezaba a hacer eso. Era una especie de minimalismo. Algo que en el Hollywood de la comedia, pero sobre todo en el Hollywood del melodrama romántico, piensen en películas como El ladrón de Bagdad, del 25 creo, era imposible. Es Hollywood en la década del 20 es el ornamento mismo. Entonces, un tipo como Dreyer es un rupturista. Eh, yo pongo que tiene una influencia expresionista porque es muchísimo primer plano, solo que es un primer plano sin maquillaje, austero también, y simple y minimalista en esto, Dreyer, pero sí en las expresiones. Mucho primer plano con expresiones exageradas, como estamos viendo ahí en La Pasión de Juana de Arco. Eh, Otro rasgo interesantísimo que Hollywood jamás hubiese hecho. La actriz de Juana de Arco jamás había actuado en el cine, había actuado en teatro. El fondo casi siempre está vacío, hay ausencia de sombras, y eso que el escenógrafo de Dreyer en esta película es nada más y nada menos que Hermann Warm. Hermann Warm fue el director de arte de Caligari, del Estudiante de Praga y de Las Tres Luces de Fritz Lang. 3 películas que marcan la historia del expresionismo alemán, es decir, la historia de las sombras. Bueno, Dreyer lo contrata para hacer lo contrario. No van a ver una sombra en La Pasión de Juana de Arco, ni una. Sigo, maestro de la simpleza decorativa y argumental. Miren si no, Ordet, de 1955. Hay una anécdota de la cocina, es la que ya conté recién. Eh, Método de simplificación, comenzaba con algo pomposo, luego comenzaba a quitar. Fascinación por lo blanco. Muchas veces, además de los fondos blancos, Dreyer deslumbra filmando en dirección a la luz, en dirección la luz, bañando, baño de luz, y muchas veces filmaba en días de niebla. ¿Para qué? Para obtener una suerte de velo o de baño de blanco en las imágenes. ¿Qué decirles? Dreyer tiene muchísimas obras. Yo recomiendo La Pasión de Juana de Arco y Ordet porque son una del 20 y una del 55 y lo que entendemos es que sigue haciendo lo mismo. Es decir, este carácter realista y minimalista puro de Dreyer, anti-Hollywood por excelencia, por eso está en esta clase, lo pueden encontrar con 30 años de diferencia. Nuestra clase sigue con el impresionismo francés. Pero antes de avanzar con este movimiento y luego el dadaísmo y luego el surrealismo, voy a hacer una breve pausa porque estoy grabando de corrido y ya estoy un poco sin voz. Bueno, sepan disculpar, estoy un poco mal de la garganta. A fin de año, algo así como 9 Zooms por semana. Eh, Continuamos con el mapa conceptual. Nos vamos a centrar ahora en Francia, puntualmente en 3 grandes movimientos, y acá la pregunta por la vanguardia. Impresionismo, dadaísmo y surrealismo. Dadaísmo y surrealismo considerados vanguardias estéticas junto con el expresionismo.
Impresionismo no, o sí. Según el libro de arte que agarremos, el impresionismo, estamos hablando del cine, estamos hablando del cine, no es considerado vanguardia y o para otros autores el impresionismo cinematográfico es la primera vanguardia cinematográfica. Eh, yo me voy a basar, y como verán voy a leer algunas cuestiones en este libro, que para mí es fantástico, La vanguardia en el cine, de François Albera. ¿Por qué lo muestro? Que nunca muestro libros, porque no lo pude conseguir en PDF. Incluso me contacté con una especie de pirata ruso que si vos le pasás el ISBN del libro te consigue el PDF, no lo pudo conseguir, él tampoco. Eh, bienvenido, bienvenida, quien lo quiera mandar y aportar me lo avisa y le doy acceso a subirlo a Google Drive. Después vamos a trabajar con otro que sí encontré. En este libro, La vanguardia del cine, se considera como vanguardia cinematográfica al dadaísmo y al surrealismo, no hacia el impresionismo. Eh, perdón, vamos acá. Entonces, vamos a arrancar con impresionismo francés, eh, como un movimiento donde, al igual que en la pintura, digamos, el principal objetivo es, para el artista, es regalar o crear, sostener la impresión subjetiva de la realidad, un retrato del mundo tal cual lo concibe el personaje en su mente. ¿Qué tendrá esto de diferencia o de diferente con Hollywood y los grandes estudios? Pues bien, no se hacía esto. La cámara de Hollywood de los años 20 es un narrador omnisciente. La de Chaplin, la de Keaton o la de cualquier melodrama. Está fija, por lo general, plano medio, plano general, plano americano, y está ahí contando, mostrando lo que pasa. Es una cámara descriptiva, es una cámara ilustrativa. La cámara impresionista va a ser la primera cámara que se intenta meter en la mente, que se intenta meter, si se quiere, en el corazón de los personajes. Es muy común en el sueño, en el cine impresionista, encontrarnos con ensueños, encontrarnos con fantasías, encontrarnos con recursos o apelaciones a la memoria o películas sostenidas en memorias y todo tipo de narración psicológica en general. Escenas que muestran cómo los personajes ven el mundo, bueno, en realidad es lo mismo que puse acá con otras palabras, así que lo puedo borrar. Eh, ¿Cómo van a mostrar esto los impresionistas? A través de transparencias, a través de sobreimpresiones o doble exposición, a través de cámaras lentas, a través de planos subjetivos, y podríamos seguir esta extensa lista, porque en los impresionistas aparece el montaje rítmico. Muchas veces se cree que el montaje rítmico es una invención de Eisenstein, ahora vamos a llegar al constructivismo ruso, pero en realidad si uno ve las primeras películas impresionistas, ya está el montaje rítmico de corte de fotograma de menos de 3 segundos, incluso presente en estas películas. Exponentes del impresionismo en el cine, ahora llegamos. Se ponen de relieve los sentimientos de los personajes a través de la puesta en escena y el montaje, como decía recién, cortes por segundo. A veces digo lo que después lo encuentro en el mapa conceptual. El impresionismo, que en su momento no era así considerado, no había un director francés o una directora, como vamos a ver, que se dijera a sí mismo impresionista, muchas veces era considerado por la crítica de la época como un realismo emotivo. Y ya sabemos que el realismo está acá, al principio de la clase. Así que no está nada mal hablar de un realismo emotivo. A mí no me importa mucho como ustedes lo consideren. Sí me importa que vean La Rueda de 1923 y mucho más me importa Napoleón de 1927 del maestro Abel Gance. Creo que el cine impresionista es Abel Gance. No hay mucho más que Abel Gance. En La Rueda, por ejemplo, vamos a encontrar, ahí la pongo de fondo, la famosa escena del acantilado, donde un trío amoroso y bueno, la chica sufre por uno de sus amados eh, que está a punto de caer por un acantilado y a través del montaje, como estamos viendo, nos mete de alguna forma en las emociones de la protagonista, nos hace sentir qué es lo que ella siente en ese momento. Según Cocteau,
Para mí, Cocteau fue el mejor surrealista de la historia. Yo adoro a Cocteau y me parece que, ahora lo vamos a mencionar, todo lo que diga él puede ser tomado como palabra santa en lo que refiere al cine. Según Cocteau en una entrevista dijo, hay un antes y un después en la historia del cine después de esta película. Hay un antes y un después en la historia del cine después de La Rueda. Película que recomiendo. Ahora, la mayor obra de Abel Gance, o tal vez la película impresionista por excelencia, es El Napoleón del 27. Pionera en el uso de la cámara en mano, pionera en los barridos y en los fuera de foco. Abel Gance puso una esponja en el lente de la cámara para que los protagonistas pudieran acercarse y pegarle a ella. De esta forma el espectador podría sentir algo así como lo que siente el personaje que representa el subjetivo cada vez que en esta corrida de caballos es golpeado, cada vez que en la guerra es golpeado. Eh, También es pionera en el trabajo a tres cámaras. Abel Gance inventó para esta película el tríptico cinematográfico, una suerte de plano panorámico que no es tal, sino tres cámaras que filman en simultáneo, una para cada lado distinto, y esto exige, ahí lo estamos viendo, ¿no? Exige al espectador un esfuerzo que hasta entonces jamás se había vivido. Traten de imaginarse y de hacer todo el tiempo este ejercicio. Hola, soy Abel Gance. Vengo a mostrarte una película sobre Napoleón, es un biopic. Voy a filmar a tres cámaras así y voy a hacer un plano subjetivo para que los espectadores sientan las emociones de... Salí de acá, salí de acá. ¿Vas a hacer reír? No. ¿Vas a tener final feliz? No. ¿Vas a mostrar una historia de romance? No. Salí de acá. ¿Cómo la vas a filmar? ¿Con un plano subjetivo, con cámara en mano? ¿Cámara en mano? Hollywood. ¿Qué es la cámara en mano? No existe la cámara en mano en Hollywood. Eso es Abel Gance y el cine impresionista. Les dejo dos importantes más. Lou Deluc o Louis Deluc, como quieran. Las únicas dos pelis que se tienen de él son estas dos que les dejo acá. Fiebre del 21 y La mujer de ninguna parte del 22. Una mejor que la otra. Recomiendo más Fiebre. Deluc fue también conocido por fundar los cineclubs. Y esto no me parece menor, porque la idea del cineclub es una idea vanguardista en sí misma, en el sentido adjetivo de la palabra, pero además que tiene mucho que ver con las vanguardias estéticas. Porque el cineclub le otorga al cine algo que en Estados Unidos era impensado, que es que sea pensado y discutido. En Estados Unidos el cine funcionaba ya desde el principio como una industria de entretenimiento. Voy al cine, compro mis palomitas de maíz, pago la entrada y me voy. La función empieza y termina en lo que dura la película, que no tiene nada que ver con mi vida, nada me va a pasar, me voy a reír y voy a llorar, y se terminó. Esa es una forma de cine. Ahora, los impresionistas, puntualmente de Luc, está proponiendo otra función histórica del arte cinematográfico. El arte, cual cuadro de museo, el cine, cual cuadro de museo, está ahí para ser debatido, analizado y pensado. De hecho, las vanguardias estéticas van a tener un ida y vuelta con esta idea muy fuerte. Por un lado, los surrealistas decían que no, que el cine surrealista tenía que entretener, los dadaístas decían que tenía que hacer reír o no gustarle al público. Después aparecieron los cineclubs dadaístas y los cineclubs surrealistas, así que un poco confuso, pero me parece importante. También autor del libro Fotogenia, que lo recomiendo porque habla de que el cine es el único arte fotogénico y que explica qué es la fotogenia. Así que, de Luc. Y Germaine Dulac, tiene apellidos parecidos, la pongo a ella porque es una mujer y porque fue pionera en el cine feminista. Un sabiondo o sabionda casi freak del cine me dirá, espera, tenemos a Alice Guy o Alice the Guy, como prefieran, que dicen que fue, que antes que Méliès haga el viaje a la luna, ella ya había filmado, creo que se llama El hada de los repollos, está, si la ponen en YouTube está, dicen que inventó el cine de ficción. Está bastante en duda. Lo que sí sabemos de Alice, bueno, me estoy hablando de otra directora. Volvamos a Dulac.
Pionera en el cine feminista que va a aparecer de la mano del impresionismo con la película La sonriente Madame Boudet, construida íntegramente sobre deseos y fantasías de la protagonista. Imagínense en el año 23 poner de protagonista a una mujer que desea y tiene fantasías sexuales. Bueno, más adelante cuando lleguemos al surrealismo, vamos a ver que Germain Dulac también fue parte del movimiento surrealista, incluso con una película rechazada por el surrealismo. Digo que es pionera del cine feminista, pero en la clase que viene, por fuera del género 2, vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la maestra del cine feminista, que es Agnes Varda. Eh, Cuando hablemos de la Nouvelle Vague, por supuesto, porque ella fue parte del movimiento de la Nouvelle Vague. Pasamos ahora al dadaísmo, que tiene una flecha con el cine abstracto, porque acá se arma un quilombo. ¿Qué es el dadaísmo? ¿Cuál es la diferencia con el cine abstracto? ¿Por qué uno es considerado vanguardia y el otro es considerado un movimiento? Para eso me voy a algunas definiciones de vanguardia que aparecen en este libro maravilloso que lo estoy mostrando y ustedes no lo están viendo, que es La vanguardia en el cine. Lo primero que quiero aclarar es que todo este libro y todo lo que voy a decir yo refiere al surrealismo y al dadaísmo en el cine, no en la pintura, no en el teatro y mucho menos en la literatura. Porque, digo, primero por una cuestión técnica. La técnica surrealista cinematográfica es completamente distinta a la de la literatura y muy diferente a la del teatro también. Ni hablar de la pintura, que comparten un universo, que comparten un manifiesto, que comparten una posición frente a la estética y a la ética en el campo artístico, sí. Pero todo lo que yo pronuncie y lea va a estar referido al cine. Digo esto porque hay profes que saben mucho de pintura, hay profes que saben mucho de teatro, hay profes, bueno, casi todos ustedes saben muchísimo de literatura y no quiero ahí confundir a nadie. Entonces, no necesariamente replican las formas de otros campos artísticos. Es interesante esta diferencia con el cine experimental que quiero marcar acá en la primera página que traje y se los voy a leer porque como no está el PDF, tomé esta decisión que nunca lo hice básicamente en las clases. La diferencia que se puede establecer entre las perspectivas experimental y de vanguardia. El cine experimental asume su exclusión. Ya está, no hay nada más que decir. Eso lo dice todo, pero leo un poco más. Admite muy bien ser recibido por una pequeña cantidad de espectadores. No quiere obligar a nadie, el cine experimental. Cada obra experimental es una especie de zona liberada, un ejemplo microscópico de un futuro en el cosmos. El cine experimental es el arte del cine entendido en lo que tiene de más artístico, es decir, de más formal, de más subjetivo, de más subversivo. Me quedo con lo primero, el cine experimental para Alvera, Franco Alvera, es aquel cine que se autoproclama para unos pocos, que se autoproclama cine que excluye, que dice para sí mismo, esto es para unos pocos que me pueden entender. La vanguardia, por el contrario, muy por el contrario, nacen para el público masivo. A diferencia de lo que se cree hoy con el diario del lunes y el diario de la historia de las vanguardias, que es solo para intelectuales, las vanguardias estéticas, principalmente estoy hablando del cine, surgen para las masas. Más allá de que hayan tenido un público reducido, acotado, efímero. Si uno lee los manifiestos y si uno lee, por ejemplo, un libro de Buñuel o de Hans Richter, hablando de dadaísmo, el cine es para que todo el mundo lo pueda disfrutar, el cine de vanguardia. Una segunda lectura. Por eso, en conclusión, la vanguardia se encuentra constitutivamente en relación con la acción pública, en relación con los medios masivos de comunicación. De allí la importancia de la prensa, de los afiches y luego de la radio.
la reproducción técnica, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia del cine experimental, la vanguardia tendría esta capacidad de querer convocar a un público masivo. Otra cuestión importante para definir tanto el surrealismo como el dadaísmo. Política del arte más que arte político. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se dijo que la vanguardia tenía como característica, y acá es un problema histórico del campo del arte, del campo incluso de la filosofía, la vanguardia tiene un pronunciamiento político. Eso lo distingue de un movimiento. Mentira, mentira. El neorrealismo italiano es considerado un movimiento, no es considerado una vanguardia y tiene un pronunciamiento político mucho más claro que el surrealismo o el dadaísmo. Entonces, yo prefiero que hablemos de política del arte más que arte político. Política del arte más que arte político. Esta idea, por suerte, la puedo sostener en la página 48. Yo les dejo ahí las páginas por si alguien consigue el libro, además está decirlo. Con estos grupos de vanguardia, dadaísmo y surrealismo, se asiste a la articulación de arte y política en el nivel de la propia práctica del grupo. No se trata de que los temas de las obras sean políticos. No se trata de que los temas de las obras sean políticos. Miren un cuadro de Dalí y díganme dónde está el tema político, si quieren llevarlo a la pintura. Miren un perro andaluz y díganme dónde está el tema político, más allá de que arrastran a un cura dentro de un piano. Tampoco que las obras se conviertan en portavoces de corrientes de pensamientos o de luchas sociales o políticas, sino más bien se trata de que estos grupos artísticos, surrealismo, dadaísmo, adoptan una práctica política en el campo artístico mismo y sobre esta base encaran su intervención en el campo social. Es una revolución artística mucho más que política y es más de la forma en la que se va a pensar la manera de hacer arte que un pronunciamiento explícito políticamente hablando. Esta distinción la hago y ahora sí pasamos a la parte derecha del mapa conceptual para poder entender el surrealismo y el dadaísmo. El arte, bueno, hablando de que es una política del arte más que el arte político, una frase que me gustó, que ahora no la leí, es el arte entra en escena de la autocrítica, exactamente, la escena de la autocrítica. También la importancia del manifiesto. Yo tengo algunos manifiestos acá para leer, ya pasamos a la parte derecha del mapa, pero me había olvidado de eso último. Tengo una partecita de manifiesto Dada, sublime. Leanlo entero, por supuesto, ¿no? No, sublime. Se están enojados en este fragmento con el cubismo, ¿no? Y dice, el cubismo representa la hambruna de las ideas. Han ubicado los cuadros de los primitivos. Dada, por su parte, vamos con esta parte que es más interesante, no quiere nada, nada, nada de nada. Hace cosas para que el público diga no entendemos nada, nada, nada. Los dadaístas no son nada, nada, nada. No somos nada, 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 nada. Muy ciertamente no llegarán a nada, de nada, de nada. No hay un pronunciamiento político. Hay una política del arte. Vamos a, entonces, el dadaísmo. ¡Qué movimiento! Narración sostenida desde lo irracional, desde lo absurdo y también desde lo espontáneo. Yo acá les dejo 3 obras esenciales y 3 o 4 directores esenciales. Por un lado, el maestro Hans Richter. Hans Richter, cuando estuvo en Alemania, participó del futurismo, después se fue a Zúrich y participó del dadaísmo. Es un personaje que de Richter les recomiendo los textos, de Richter les recomiendo las fotos, como de Man Ray, ahora vamos a llegar, y de Richter les recomiendo las películas, que son todos pequeños cortometrajes. Ritmus 21, del año 21. En este mismo año, otro maestro, considerado a veces dadaísta, a veces constructivista, Walter Ruttmann, hace Opus 1,
¿no? Ahí estamos viendo tanto ejemplos de Ritmos 1 como de Opus 1. ¿Qué es lo que hacía Ruttmann en Opus 1? Pintaba vidrio, lo filmaba, le quitaba la pintura, lo pintaba otra vez y lo volvía a filmar. Lo que están viendo ahí es eso. Y me parece interesante marcar esto porque parte de la experimentación vanguardista o de las vanguardias estéticas del siglo XX tiene que ver con la intervención sobre el material, no solo sobre la forma, no solo sobre los circuitos de circulación, sino también, y sobre el contenido, la historia, la no historia si se quiere, sino también sobre los materiales. Van a innovar tanto el dadaísmo como el surrealismo en un montón de cosas, pero el dadaísmo puntualmente en la forma de experimentar con el rollo, con el rollo. Pasamos ahora a Ghost Before Breakfast. Es un dadaísmo ya con las formas, digo, yo acá pongo, va más allá de las formas y trabaja con imágenes concretas, porque lo que vamos a ver, ahí estamos viéndolo en pantalla, es la presencia de actores, solo que a estos actores se les va a arrancar la cabeza, va a pasar absolutamente todo, los objetos vuelan. Bueno, yo creo que Ghost Before Breakfast yo la paso en séptimo grado en una materia de cine que doy en una escuela primaria de educación por el arte, pero más allá de eso, digo, los pibes están curtidos con este tipo de locuras. Esta es una película excepcional. Mírenla, creo que dura 8 minutos. Vamos con el maravilloso Man Ray, ¿no? Todas las fotos de Man Ray son una locura. Man Ray como fotógrafo es de lo mejor que he visto en lo que se llama considerada fotografía abstracta. Miren sus fotos y miren El retorno a la razón. Película del 23, junto con Entreacto y junto con El ballet mecánico, acá está, por eso las tres, a ver si entran en pantalla, El retorno a la razón, Entreacto y El ballet mecánico, consideradas las primeras tres películas vanguardistas de la historia. Y cuando digo vanguardistas no me refiero a rupturistas, me refiero a producidas en el seno de una vanguardia estética. Las tres dadaístas. Vamos entonces con el maestro René Clair, que hace en el 1924 Entreacto. ¿Se rompe la dinámica ordenada de las cosas? Sí, se rompe la lógica argumental en Entreacto. Ahí lo voy a ir poniendo de fondo. En Entreacto tenemos cámara lenta, tenemos reversa, tenemos el sistema del collage, es decir, esta imagen no tiene nada que ver con esta y esta no tiene nada que ver con esta y esta no tiene nada que ver con esta, y de repente se construye algo que nunca jamás llamaría yo relato, es el antirrelato, no fue concebido como un relato entre acto, y eso es una película fantástica, pensada precisamente para un entreacto de una ópera. De ella participa, y ahí lo vamos a ver, tal vez, si hago coincidir este momento de la clase con alguna imagen, a Marcel Duchamp, que está jugando al ajedrez y es bañado por agua. Marcel Duchamp después va a ser para el dadaísmo Anemic Cinema, también se puede conseguir esta película, si ahí puedo mostrar algo, yo la he visto y creo que está en YouTube, así que si después la encuentro van a estar viéndolo acá a la derecha de la pantalla. Lógica asociativa del collage. Ajenidad radical entre los tres films, esto está porque si uno mira El retorno a la razón, Entreacto y Ballet mecánico, no tienen absolutamente nada que ver una película con la otra y eso es la vanguardia. Eso es el cine de vanguardia en algún punto y eso también es el dadaísmo. Si bien hay una fuerte presencia objetual, una fuerte presencia del objeto que narra, de la forma que narra y de la idea de collage, no tienen similitudes cinematográficas estas tres obras. Hay una ajenidad radical entre los tres films. Y vamos con el ballet mecánico de Fernand Léger, pero para eso tengo algunas cositas que quiero leer antes. Del ballet mecánico sale una flecha roja, una flecha loca, y lo consideramos también cine abstracto. Maldición, ¿cuál será la diferencia entre el dadaísmo y el cine abstracto? Bien, ahora lo explico. Vamos con
algunas lecturas que les quiero compartir sobre el ballet mecánico y en realidad sobre estas tres películas, Entreacto, El retorno a la razón y Ballet mecánico. Se dice en el libro La vanguardia en el cine de Alvera lo siguiente: estas tres películas tratan al fin y al cabo de una experimentación con lo material, lo decíamos recién, un cine destructor del cine como institución tanto social como simbólica. Lo leo otra vez, por eso estás en esta clase. Este párrafo es esta clase. Un cine destructor del cine como institución social y simbólica, que comienza por la fabricación de films no concordantes con el modelo habitual de las producciones. Eso por un lado. Más adelante, sobre el ballet mecánico Entreacto y El retorno a la razón de Man Ray, se dice: estos tres films concentran la vanguardia del cine en sí misma. El retorno a la razón, Entreacto, Ballet mecánico, exceden la categoría de film en todos los niveles. Exceden la categoría de film. ¿Qué quiere decir esto? Y film está entre comillas. De film según Hollywood. De film según los grandes estudios. Exceden la categoría de film en todos los niveles. No son concebidos ni proyectados en los marcos institucionales de cine, es decir, una sala, es decir, el ticket, es decir, una sesión particular. No respetan el objeto film, es decir, la película sometida a procedimientos reglamentados de exposición y de copiado. Y claro, pintan las películas de estos chabones. Las retroceden, ponen la cinta invertida, le clavan clavos. No respetan los procedimientos. Ni la institución de la representación del cine, es decir, impresión de la realidad, efecto de movimiento. Y claro, reversa, aceleración, justaposición de imágenes, ni sus cualidades textuales, fragmentación subsumida en la unidad continuidad del conjunto. Bueno, también lo que decíamos recién. No son fijos en cuanto a su duración, todas duran algo distinto. No son fijas en cuanto a su formato. Algunas películas, vamos a ver, lo pueden ver sobre todo en ballet mecánico, hay recorte de la cinta. Ni a su velocidad del montaje. Vamos a encontrar que es una locura. A ver, yo tendría que haber leído todo esto con imágenes de fondo, así que en este momento, por suerte lo pudieron ver. Yo estoy grabando y después pongo las imágenes. Sobre la vanguardia me queda por decir que una frase más me quedó que me parece importante. Los films de vanguardia, estos tres, resisten la evolución de clase, perpetúan la impureza del espectáculo. Su carácter es sumamente aleatorio y heterogéneo. ¿Hollywood es heterogéneo? No. Todo Chaplin es igual a Chaplin, todo Keaton es igual a Keaton y cualquier melodrama es igual a cualquier melodrama. ¿Es aleatorio? No, no es aleatorio. Tienen pautas, tienen contratos, es sumamente reglamentado. Bueno, la vanguardia no es reglamentada, la vanguardia no respeta nada, escapa a la idea de film, tanto institucional como simbólicamente. Bien. El cine abstracto, también considerado cine puro, yo acá les pongo Sinfonía en la diagonal del sueco Engelin, acá si les saco un enlace, por si quieren saber más de esta película, difícil de conseguir, pero que está disponible. Es muy similar a lo que hacía a la experimentación de Richter en el 21. Y de ballet mecánico, también considerado muchas veces cine abstracto, eh, está acá porque también hubo un rechazo por parte del dadaísmo. Básicamente lo que podemos decir es que estamos dentro del cine dadaísta cuando la vanguardia lo consideraba así, cuando la vanguardia lo autoproclamaba una película dadaísta. Y estamos frente al cine abstracto cuando la vanguardia no lo conoce, no lo engloba, no lo incorpora. Si uno mira Sinfonía Diagonal, claramente estamos frente a una película dadaísta. Sin embargo,
es considerada la primera película abstracta de la historia. Tal vez porque el dadaísmo todavía no estaba pisando fuerte en el terreno cinematográfico. Fíjense que el ballet mecánico corre la misma suerte. Y según este libro, para el cual, La vanguardia del cine, para el cual el ballet mecánico es una película dadaísta, no es cualquier película dadaísta. Se encuentra ciertamente, junto con los primeros filmes de Man Ray, entre los más radicales de deconstrucción de la historia del cine. Bueno, ya vimos imágenes y ya la recomendé 20.000 veces. Así que vamos a pasar al surrealismo francés. Y vamos cerrando. Surrealismo francés, ¿qué decir que ustedes no conozcan? Además, deben conocer muchísimo de otros campos artísticos, como por ejemplo la pintura. Quien conoce Dalí, conoce el surrealismo, bueno, no todo Dalí, o la fotografía surrealista, que es muy conocida, o el teatro surrealista, el teatro de Antonin Artaud. Eh, no creo que a él le gustara ser llamado como tal, teatro de cuerpo, pero el surrealismo encuentra en el cine un medio de expresión sublime. El surrealismo encuentra en el cine y explota en el cine. De las vanguardias frente al dadaísmo, creo que el surrealismo cinematográficamente ha ido muchísimo más lejos. Hoy simplemente voy a mencionar a Germain Dulac, con La Concha y el Reverendo. Hoy la habíamos mencionado en el impresionismo, ahora la volvemos a mencionar porque es pionera del cine feminista y porque estuvo en las dos vanguardias, con guión de Artaud, casualmente recién lo mencionaba, y su película fantástica La Concha y el Reverendo de 1928. Esta película, fíjense que al igual que Ballet Mecánico, es rechazada por el movimiento. La misma suerte le tuvo Cocteau cuando hace, para mí, la mejor película de Cocteau, si no una de las mejores de la historia, por lo menos está en mi ranking 5, La sangre de un poeta. Esta película, surrealista por donde se la mire, es rechazada por el movimiento surrealista. Pero más que arrancar por los rechazos, que no sé por qué se me ocurrió arrancar por acá abajo, vamos a arrancar con ¿qué define al cine surrealista? Bueno, por empezar les recomiendo que vayan a leer el manifiesto de André Breton, ¿no? Ahí lo que el surrealismo plantea es una batalla contra la razón, los gustos y la moral burguesa. Dicho esto, y pensando estrictamente en el cine, vamos a encontrarnos con un rechazo de la ficción, de la novela y de toda forma de cine tradicional. ¿Qué quiere decir rechazo de la ficción y rechazo de la novela? ¿Que van a hacer cine documental? No. Que para los surrealistas el cine de verdad o la realidad del cine no puede ser nunca la realidad ficticia novelística de Hollywood. La realidad que debe mostrar el cine para los surrealistas es la realidad psíquica, onírica. Entonces, acá tenemos una negación del artificio, pero cuando decimos negación del artificio no estamos diciendo cine documental, estamos diciendo negación de la trama, de la novela, del argumento, de esa herencia literaria y teatral del cine de Hollywood, del 90% del cine, ¿no? En el manifiesto también se menciona el automatismo psíquico, es decir, la liberación del pensamiento por fuera de la razón, algo que tiene muchísimo que ver con narrar por fuera de la narración tradicional. En esta disolución, eh, en esta en lógica narrativa que escapa a la razón, vamos a encontrar en el cine surrealista una disolución del tiempo y el espacio. Piensen, como siempre me gusta decir, en el registro onírico. ¿En qué lugar abrís una puerta en tu casa y apareces en un desierto, en un sueño? Bueno, eso lo llevan los surrealistas a sus películas. ¿En qué lugar estás en el hoy y dentro de 2 minutos estás en un año que viene y un segundo después estás en el pasado? ¿En qué lugar el tiempo se disuelve, el reloj pinchado de Dalí en el desierto, de esta forma? Bueno, en el surrealismo y en las películas surrealistas hay una disolución total, absoluta
de las nociones de tiempo y espacio. Eh, También aparece en el cine surrealista la asociación libre, tanto la metáfora como la metonimia, dos formas retóricas propias de la literatura, pero que Freud lo sabe muy bien seguramente, retoman el psicoanálisis. Dice Freud que en el sueño somos interpelados por estas figuras. La metáfora, es decir, algo que está en lugar de otra cosa, es muy común en el sueño. Voy corriendo y me abrazo un árbol, y ese árbol es papá. O la metonimia, una parte representando el todo. Son figuras muy recurrentes de los sueños que los surrealistas incorporan, porque traen lo onírico, en sus películas. Y a nivel técnico, o si quieren, del lenguaje cinematográfico, muy parecido al impresionismo, por eso se dice que el impresionismo, sin impresionismo no habría ni dadaísmo ni surrealismo, seguramente surrealismo no. Las transparencias, es decir, las imágenes superpuestas, dobles exposiciones o juxtaposición, la reversa, la cámara lenta, la aceleración, por el contrario, los planos imposibles, los surrealistas van a ubicar, bueno, ya el dadaísmo en ballet mecánico también lo hace. Cuando veíamos recién algunas escenas de ballet mecánico, la cámara puesta en una especie de piso de vidrio, filmando desde abajo. Cuando veamos ahora Buñuel, está plagado de ejemplos de planos imposibles o de puntos de vista completamente alocados para lo que es el cine tradicional de la década del 20, el cine de Hollywood o de los estudios. Les traigo, además de Dulac, a Luis Buñuel, porque si me pongo a pensar en directores surrealistas, podríamos estar lisa y llanamente una hora entera hablando de eso. De Buñuel, obviamente Un perro andaluz, película que ustedes saben, mientras vamos viendo siempre imágenes, la coescribió con Dalí, eh, y es muy fantástica la historia porque escriben la película basándose en sueños que tuvieron los dos. Les recomiendo el libro Mi último suspiro, acá está, es la autobiografía de Buñuel, libro del año 82, antes de morir. Bueno, acá cuenta exactamente cómo es la anécdota de Un perro andaluz. Básicamente, Dalí cuenta un sueño, Buñuel cuenta un sueño, los van uniendo, salga para adelante la película. De hecho, el título no tiene absolutamente nada que ver con nada. Es casi un chiste. Ahí también en el libro se cuenta bien la historia. Yo, por mi garganta y para que ustedes tengan una clase más rápida, paso a la siguiente película. Yo creo que Un perro andaluz es como, bueno, es un hito en la historia del cine. Es un antes y un después, un quiebre, la mejor película de Buñuel, etcétera, etcétera. Pero no dejen de ver la menos conocida, La Edad de Oro, que la hizo un año después. La arranca a filmar con Dalí, a pensar con Dalí, se pelean en el medio, entonces la termina Buñuel solo. Película donde como vanguardia el surrealismo la consideró mucho más propia. Película donde le pega fuertísimamente a la burguesía. Película donde ataca a la iglesia, ataca directamente a la iglesia. Subversiva, distópica, absurda, surrealista. Eh, Tengo un periódico español, lamentablemente no pude conseguir el nombre porque esto lo leí en un libro, en este libro. El nuevo veneno que el judaísmo y la masonería usaban para usan, quise poner acá, usan para corromper a la gente, se escribió cuando se estrenó La Edad de Oro en el 30. Y la Liga de los Patriotas, que estaba el día de la presentación, le arrojó tinta a la pantalla. La película fue prohibida durante 50 años. ¿Qué más decir? Si con eso no le dan ganas de verla, vamos a pasar al constructivismo ruso y o cine soviético, y lo primero que corresponde explicar es por qué el I.O. Me voy a concentrar en Sergei Eisenstein. Podría dedicarle una clase entera a él y podría dedicarle una clase entera a Sid Bertov. Pero a Bertov lo vamos a ver cuando veamos cine documental, junto con Flaherty y Nanook, quedan ahí pendientes. Y podemos hablar de otros grandes directores soviéticos, por ejemplo, el efecto Kuleshov. No podría existir
un tal Griffith sin Kuleshov. Pero me voy a concentrar en Eisenstein. Les dejo una nota por si quieren investigar más. Acá en el mapa creo que la puse. Es esta. Dije Bertov en la clase de cine documental. Muchos más en esta nota. Maestros del cine ruso. ¿Y por qué constructivismo I.O.? Porque Eisenstein en sí mismo no se considera en ninguno de sus escritos, en ninguno de sus libros, constructivista. Ahora, tuvo un paso enorme y un trabajo enorme, muy amplio, en el teatro constructivista ruso, de principios del siglo. La literatura, incluso la filosofía, de las cuales era un genio y sabía un montón, también eran constructivistas. Y si uno mira El acorazado Potemkin, es una película con fuertes rasgos constructivistas. Y si uno mira Octubre, es una película con fuertes rasgos constructivistas. Si uno mira Bertov y mira El hombre de la cámara, la vamos a ver en cine documental, es una película constructivista. Sin embargo, ninguno de estos dos, ni Bertov ni Eisenstein, se consideran nunca a sí mismos constructivistas. El libro de Eisenstein es el libro de Eisenstein. El sentido del cine. Lo encontré en PDF, bastante chota la calidad, pero se los dejo subido al Google Drive. Es difícil por momentos seguirlo porque lo que hace él es explicarnos lo que inventó. ¿Por qué este hombre es el más importante en la historia del cine después de los Lumière y Méliès? Porque inventó el montaje. Griffith inventó, sí, el montaje lineal, narrativo. Pero este tipo inventó el montaje sonoro, el montaje poético, el montaje de atracciones, el montaje rítmico, el montaje disonante. Hizo del montaje una teoría, hizo del montaje un método. Convirtió al montaje en la parte tal vez más importante del cine, según él. Convirtió al montaje en algo que no está subordinado a la narración. El montaje no es narro y después edito. El montaje es el sentido. En el montaje doy el sentido. Es la antítesis de el montaje. Entiendo que en Historia del Cine vieron a Griffith, por eso lo estoy mencionando todo el tiempo. Con Eisenstein la historia del cine cambió para siempre, porque su forma de pensar el montaje lo convirtió a él en tal vez el mejor director de la historia, eso no me importa tanto, pero sí en el teórico más importante del cine de la historia, y de esto estoy seguro. De todos los libros, este es el que más recomiendo, y se los dejo subido. Vamos entonces a tratar de entender, primero con una frase de Lenin, que después de la Revolución del 17 dice: de entre todas las artes, el cine es la más importante para nosotros. Bueno, qué alegría poder entonces dar clases de esto para vos, Lenin. Eisenstein, padre del montaje, admiración y diferencias con Griffith, ya las dije. Su concepto central es el montaje de atracciones. ¿Qué significa montaje de atracciones? El montaje no tiene que subordinarse en la narración. Palabras que copio y pego de este libro. Me olvidé de poner las páginas y ya no tengo ganas de volver a buscarlas y no tengo ninguna marca. Pero estas frases que voy a leer las encuentran acá. La capacidad expresiva del espectáculo, decía el maestro, no se concentra exclusivamente en la solidez interior, es decir, en la diégesis, en el argumento, en la consistencia del hilo argumental de la obra, sino en la manera cómo se planifica la puesta en escena y el montaje. Va otra vez, la capacidad expresiva no se concentra exclusivamente en el argumento, sino también en el montaje. Parece una pavada, pero está diciendo algo que nadie había dicho. Está diciendo algo que Hollywood nunca había pensado. Creo que si uno mira a Buster Keaton con muchas ganas, esto está. Pero no como está en Eisenstein.
Lo que hace Einstein en el acorazado Potemkin no se había hecho jamás en la historia, ni el surrealismo ni nada. El surrealismo trabajaba el montaje de una manera mucho más libre, con otro tipo de asociaciones libres precisamente. No, no. Lo de Einstein es un método y ahora vamos a tratar de explicarlo. Eh, el montaje adquiere capacidad expresiva en sí mismo, efectivamente lo que acabamos de decir. Frases del maestro. Se trata de activar, escuchen esto, activar directamente los mecanismos sensoriales del espectador, creando una relación poderosamente vinculante entre su mente y el sentido del discurso desarrollado por el cineasta. Es decir, ¿para qué sirve el montaje? Para afectar directamente, casi agresivamente diría yo, al espectador. El espectador no se conmueve solo por la historia, el espectador se conmueve por la forma en la que está contada la historia, y ahí aparece el montaje. El espectador se asombra, se impacta, llora, grita y se tapa la cara gracias al montaje. Nadie había dicho esto hasta ese. El cine arranca fragmentos del medio ambiente, según un cálculo consciente y voluntario, para conquistar al espectador. Esto también va entre comillas, porque no lo digo yo, lo dice el maestro. Esto, que básicamente convierte al montaje en un método en sí mismo, lo toma y está muy hermosamente desarrollado en el libro. Yo estoy viendo si caso, sí, acá encontré una página, ustedes no me están viendo, perdón. En los ideogramas japoneses. ¿Qué relación tendrá esto? También trabaja con algunas cuestiones chinas. Bueno, básicamente, dos imágenes yuxtapuestas conforman una tercera. Esta es la base del montaje de atracciones. A más B es igual a C. Entonces, si yo pongo la cara de Juan y después pongo la lluvia, muestro, como Tarkovsky lo hacía, ruso, por algo lo heredó, la tristeza. No tengo que contar que una persona está triste a través de la historia. Puedo poner un primer plano y lluvia en el plano siguiente y eso es la tristeza. De esa manera, afecto al público, me dirijo al público. Me estoy quedando sin luz y estoy cada vez más pixelado. Ojo más agua igual llanto. Estoy poniendo ideogramas japoneses. Puerta más oreja igual escuchar. Boca más perro igual ladrar. Este sistema de montaje es propio del montaje de atracciones ideado por el maestro Einstein. Y una última cosa que me parece importante. Ahora lo vamos a ver en el acorazado Potemkin, sobre todo en la huelga también. La duración promedio de los planos de Einstein, sobre todo en las escenas de alto montaje y alta acción, es de 3 segundos. En Hollywood era de 5. Si esto no es una ruptura, ¿la ruptura qué es? No es menor. En Hollywood estaba muy medido esto. Los planos más de 5 segundos no, es aburrido. Menos no, el espectador no lo comprende. Bueno, Einstein tiene un promedio de 3, significa que hay menos. El impresionismo, ya lo habíamos marcado, y el surrealismo también, hasta de 1 segundo. En cambio, el expresionismo alemán, adivinen, todo lo contrario. 9 segundos, 10 segundos tiene de promedio de metraje cada plano. ¿Por qué? Expresión, terror. Viene el sonámbulo de Caligari, me está por matar, mi cara, 9 segundos de miedo. Es interesante esto como dato casi de color, pero que también explica las diferencias con los grandes estudios. Ahí les pongo Hollywood 5, Alemania 9. Estoy hablando de segundos. Todo esto que dijimos convierte al montaje en un método en sí mismo porque se desarrolla una fórmula basada en medidas exactas, con infinitas posibilidades de combinación, y esto nos deriva nuevamente a los ideogramas japoneses. Las 3 películas, ¿para qué recomendar? Hay más, obviamente, pero vamos con lo... El montaje de atracciones lo pone en juego ya en La Huelga. La Huelga es una película que ahí estamos viendo imágenes, fantástica, maravillosa, pero donde Einstein claramente está experimentando, está probando sus teorías, está poniendo en juego y tratando de convencerse a sí mismo sobre sus propias técnicas desarrolladas en sus textos. En el mismo año, y gracias a la experiencia de la huelga, va a ser el acorazado Potemkin
Dicen que es la mejor película de la historia. Muchos dicen que no, que ese premio lo tendría Kurosawa, muchos dicen que lo tendría Bergman, muchos dicen que lo tendría Tarkovsky, qué sé yo. El acorazado Potemkin, quien no sepa de qué estoy hablando, me abandona mi cara y se va a ver la hora. Y quien sepa de qué estoy hablando, bien, respóndame. Tal vez sea la mejor película de la historia. Lo importante del acorazado Potemkin no es esta discusión arbitraria y efímera, pasajera, sino que el montaje de atracciones adquiere su total potencia en esta película. Básicamente se relata la revuelta anterior a la Revolución del 17, creo que la de 1905, de unos marineros que básicamente deciden rebelarse contra su capitán y todo el pueblo de Odessa los apoya. Ahí está la famosa escena que estamos viendo en pantalla de las escaleras de Odessa, que tiene más anécdotas que los minutos de toda esta clase juntos. Cuántas cámaras usó, quiénes eran los actores, el famoso niño que se muere ahí arrodillado, que era un arquero en la vida profesional, quién es la madre, cuántas tomas hizo, cuántas veces las repitió, cuánto dura cada plano. Se escribieron libros sobre esta escena nada más. Y por último les dejo Octubre, que Eisenstein la filma para el aniversario de la Revolución. Es una película encargada casi de propaganda, donde básicamente se recrea la revuelta y la revolución bolchevique de 1917. Maravillosa también, pero no hay como el acorazado Potemkin. ¿Me queda algo pendiente en esta clase? Me queda decir que nada, que creo que fue la más corta y espero que la hayan disfrutado. Me estoy quedando sin luz, así que justo para saludarlos y saludarlas. Nos vemos en Por Fuera del Género 2 la semana que viene.